resistentes a la insulina y la insulina es como una llave. Si la llave no abre la puerta, la glucosa no entra. Entonces, como estos tejidos tienen una resistencia y esta resistencia está más que todo asociada a sobrepeso y obesidad, esta glucosa no ingresa a los tejidos y por ende no se puede utilizar. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo lo interpreta como que no hay azúcar. Y como en el cuerpo se supone que no hay azúcar, se empiezan a fabricar más cantidades de azúcar de otros lados. Y esto hace de que mi paciente tenga glucosa alta todo el tiempo. Conforme va avanzando la enfermedad, inicialmente vamos a encontrar solamente resistencia a la insulina con la característica, el cuello negro que tienen algunos pacientes obesos, que de repente ustedes deben tener algún conocido que le han visto el cuello y está negro, significa que ese paciente ya tiene resistencia a la insulina, que ya tiene un problema metabólico, que si no se cuida, en un par de años pues se va a volver diabético. Cuando nosotros tenemos que los pacientes tienen esta glucosa alta, inicialmente el páncreas puede trabajar y puede tratar de compensar esta glucosa alta, haciendo de que produzca más cantidad de insulina de manera inicial. Pero conforme va pasando el tiempo, si es que el paciente no modifica su alimentación, no modifica su actividad física y su estilo de vida, este órgano pues se cansa de trabajar tanto y al final se empieza a morir el tejido y cada vez produce menos cantidad de insulina porque ya no hay suficiente cantidad de tejido y allí es donde las glucosas empiezan a escalar y ya se encuentran altas todo el tiempo en sangre. Y esto es lo que hace que el paciente se vuelva diabético en el caso de la diabetes tipo 2. Cuando hablamos de déficit absoluto de insulina, es aquel paciente más que todo diabético tipo 1 o pacientes que han hecho de repente una pancreatitis aguda que les ha destruido por completo el páncreas o un paciente que los hayan operado por un tumor de páncreas y que les han sacado pues las 3/4 partes del páncreas. Entonces, este grupo de pacientes pues prácticamente va a tener un déficit de insulina. Pero cuando hablamos de déficit absoluto, más que todo nos referimos a la diabetes tipo 1, en la cual se va a caracterizar por una destrucción de los islotes por una causa autoinmune, es decir, los pacientes, los niños, porque esta enfermedad se presenta más que todo en niños y se va a caracterizar ¿por qué? Porque estos niños van a tener un trasfondo genético con alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad, en unos genes que van a hacer que haya una predisposición de autodestrucción y que solamente a veces se necesita un desencadenante que puede ser una infección viral en la infancia y se desencadena toda la cascada autoinmunitaria que va a conllevar a que se destruya el páncreas del niño. Y como se destruye de manera brusca, empieza a tener glucosas altas, de manera brusca, sed aumentada, lo que encuentran poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, y que muchas veces empiezan a tener las complicaciones agudas en diabetes como la cetoacidosis diabética. Entonces, dentro de los tipos de diabetes nosotros tenemos la de tipo 1, que ya les expliqué, la tipo 2, que es asociada a sobrepeso y obesidad, donde prima la resistencia a la insulina y el déficit parcial de insulina, y que se asocia con el paquete completo cuando el paciente tiene un síndrome metabólico. Y los otros tipos de diabetes que vamos a encontrar a la diabetes gestacional, que es aquella que se presenta en las pacientes gestantes, por eso se llama gestacional, pero que nunca han tenido una glucosa alta previamente. Es decir, que antes de la gestación nunca han tenido un problema de glucosas, pero que durante la gestación, en especial en la semana 24, empiezan a tener glicemias altas. Los otros tipos de diabetes pues van a estar asociados a muchas veces el consumo de corticoides, que actualmente todo el mundo lo consume por cualquier resfrío, por cualquier alergia, y de frente empiezan a consumir corticoides, y muchas veces este consumo crónico de corticoides va a hacer que el paciente a largo plazo se pueda volver diabético. Luego tenemos enfermedades endocrinas como el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la acromegalia, que se caracterizan justamente por tener el aumento de hormonas contrarreguladoras que me inducen la presencia de hiperglicemia.
Y acá entran a tallar también las enfermedades por páncreas exocrino, es decir, los pacientes que se les ha operado y se les ha sacado un poco de tejido, o pacientes que de repente hayan tenido una necrosis pancreática por una pancreatitis aguda, o pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como la diabetes MODY. Entonces, la diabetes es una enfermedad altamente prevalente, que es muy costosa y que tiene una mortalidad bastante alta, más que todo por las complicaciones que va a tener. Cuando hablamos de nefropatía diabética, más que todo se va a manifestar o va a incluir las presentaciones o las manifestaciones secundarias a esta hiperglicemia, que van a tener más que todo una afectación glomerular y arteriolar. En el paciente diabético nosotros tenemos una proteinuria muchas veces muy alta, por encima a 300. Inicialmente puede cursar como una microalbuminuria, tener en cuenta. Una cosa es microalbuminuria, otra cosa es proteinuria. Son dos cosas completamente diferentes. Pero muchas veces podemos encontrar que también se puede asociar la hipertensión, que puede ser como un diagnóstico de fondo, es decir, que el paciente ya haya tenido una hipertensión arterial, o que el paciente inicie con una hipertensión arterial porque ya tiene el problema de la nefropatía diabética, y en el estadio, a partir del estadio 3 ya podemos presentar la aparición de presión alta. Es importante también, como les había mencionado algunos grupos, que la detección de la retinopatía diabética también es importante y también se debe incluir cuando yo decido evaluar la función renal. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que yo no sé si es que mi paciente tiene una nefropatía diabética, yo puedo optar por hacer un fondo de ojo y puedo encontrar que ya tiene la presencia de microaneurismas, de exudados, de hemorragias, ¿no? De características clínicas patognomónicas en la retinopatía diabética. Y si el paciente tiene una retinopatía diabética, pues lo más probable es que ese riñoncito también tenga un problema secundario a la diabetes. Pero hay que tener en cuenta de que si yo tengo un fondo de ojo normal, es decir, que no hay una retinopatía, esto no me excluye que mi paciente tenga una nefropatía diabética. Es decir, el hecho que el ojo no esté afectado no significa que el riñón no lo esté. Para la parte epidemiológica, nosotros tenemos que globalmente tanto la diabetes mellitus tipo 1 como la diabetes mellitus tipo 2 es bastante frecuente, llegando hasta un 25-45%. Y el riesgo de que se pueda afectar la función renal va a depender de dos cosas. Uno, del tiempo de evolución, es decir, cuántos años después del diagnóstico tiene el paciente y qué tanto se haya cuidado el paciente con respecto a la glucosa. En los pacientes diabéticos tipo 1, como es una enfermedad brusca, obviamente no va a tener una afectación renal en ese momento. ¿Por qué? Porque es un cambio brusco. En los diabéticos tipo 2, donde es un cambio lentito, despacito, y va pasando conforme los años y los años y los años, en esos pacientes sí tiene un mayor riesgo de hacer una nefropatía diabética, y yo lo tengo que buscar al momento que yo hago el diagnóstico. Y hay que tener en cuenta de que la enfermedad renal crónica diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal. Nosotros sepamos hacer el diagnóstico a tiempo y a educar al paciente a tiempo para justamente evitar que mi paciente termine con una nefropatía diabética, que se puede evitar, sí se puede evitar siempre y cuando al paciente, desde que yo le hago el diagnóstico, sea un paciente que realmente siga las indicaciones que uno le da. Con respecto a la patogenia, nosotros tenemos diferentes causas: alteraciones metabólicas, factores genéticos, la presencia de marcadores de inflamación como la presencia de citoquinas, alteraciones hemodinámicas. Todas estas van a hacer que al final yo tenga alteraciones a nivel glomerular. Una de las primeras cosas que se van a alterar es no solamente estructuralmente, sino funcionalmente, y que vamos a encontrar una hipertrofia glomerular. Tanto la parte del endotelio, las células mesangiales, los podocitos y las células epiteliales, vamos a encontrar que
todas estas van a ser dañadas por la hiperglicemia. ¿Y qué es lo que va a hacer la hiperglicemia? Vamos a encontrar diferentes alteraciones, como el engrosamiento de la membrana basal glomerular, como la vasoconstricción arteriolar, como la progresión hacia una glomeruloesclerosis y finalmente con una fibrosis túbulo-intersticial. Todas estas van a hacer que al final empiece a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular con el aumento de la urea, lo que es el estado de hiperazoemia, y cuando hay una alteración de la permeabilidad capilar, podemos encontrar también la presencia de proteinuria o microalbuminuria. Dentro de las alteraciones con respecto a los factores genéticos va a depender de las razas, de los genes y obviamente si es que en la familia pues hay pacientes con nefropatía diabética. Con respecto a las razas, pues nosotros tenemos diferentes razas, como ustedes ven ahí, son más susceptibles de hacer una nefropatía diabética porque son lo que ahorita nosotros los denominamos glicosiladores rápidos, ¿no? En diabetes nosotros hablamos de pacientes glicosiladores rápidos y glicosiladores lentos. Los glicosiladores rápidos son aquellos pacientes que producen más productos finales de glicosilación de manera más rápida, más grosera, que estos productos son los que al final hacen que el paciente tenga complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía o neuropatía. Y los glicosiladores lentos, pues son aquellos que, como su nombre lo dice, pues no me producen tanta cantidad de estos, pero de que a nivel endotelial pues no hay mucha afectación y por lo tanto estos pacientes pueden tener un pésimo control metabólico, pero nunca hacen daño renal. Tenemos en el caso de los diabéticos tipo 1, como ustedes ven ahí, que el riesgo de nefropatía diabética va a variar dependiendo si hay un paciente o un pariente en primer grado que tiene nefropatía diabética, pues ahí se dan cuenta que es bastante alto el riesgo de un 83%, pero si es que no hay una nefropatía diabética, el riesgo disminuye a un 17%. En los pacientes con diabetes tipo 2, más que todo está asociado a, no, ahí es como les había mencionado, se remonta a pacientes, mujeres que han tenido una hiperglicemia en el embarazo que puede haber sido secundaria a una diabetes previa al embarazo, por eso es que la paciente diabética que quiere casarse tiene que tener un buen control metabólico porque eso va a tener un efecto directamente en el bebé. O en una paciente que de pronto hace una diabetes gestacional también. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia hace que en el embarazo hay una formación reducida de las nefronas del bebé y esto va a conllevar a que el paciente o que el bebito pues tenga una hipertrofia glomerular compensatoria con un incremento de la tasa de filtración glomerular por nefrona y esto hace que al final, a largo plazo, pues este paciente pues tenga un mayor riesgo de que esto pues se pueda deteriorar con más facilidad. En cuanto a las afectaciones metabólicas, la hiperglicemia es el principal determinante de la aparición de una nefropatía diabética, puesto que la hiperglicemia es lo que me va a producir toda la cascada de alteraciones, ¿no? Y el control glicémico, pues también es importante porque eso es lo que va a determinar la albuminuria, de la progresión de la, o sea, cuanto peor controlado esté su paciente con respecto a las glucosas, peor albuminuria va a tener, esta albuminuria va a aumentar y van a presentarse las otras complicaciones microvasculares. En el caso de la hiperglicemia, nosotros tenemos que esta me va a producir radicales libres de oxígeno, o sea, todo lo que es la cascada del estrés oxidativo mediante la producción de los productos avanzados de glicosilación, activación de proteínas sinasa C, activación de diferentes vías como la vía de los polioles, las vías de las exosaminas, que estas al final lo que van a hacer es que van a afectar los tres tipos celulares, mesangiales, glomerulares y epiteliales. Y esto va a favorecer que se presente una expansión glomerular mesangial y una fibrosis intersticial, que es lo que va a conllevar a que el paciente pues termine con un daño renal. Con respecto a alteraciones hemodinámicas, vamos a encontrar más que todo los actores, las aferentes y eferentes, donde vamos a encontrar muchas veces la dilatación de la arteriola aferente con
la constricción de la arteriola deferente mediante la angiotensina 2 y esto va a hacer que haya un aumento de la presión intraglomerular, haciendo de que esto tenga un efecto directamente sobre la hiperfiltración. Esto, aunado a la acumulación de proteínas, el engrosamiento y a la esclerosis, va a provocar que yo tenga una expansión mesangial. Y esta hiperglicemia, que normalmente es la causa de por qué se presentan todas estas alteraciones, pues también va a tener un efecto sobre la reabsorción de sodio, ¿no? En el tubo proximal, haciendo de que haya un aumento de sodio a nivel sanguíneo y esto hace de que aumente la presión arterial y es como un círculo vicioso que se vuelve a activar. En el caso de los factores de riesgo, nosotros vamos a encontrar que la hiperglicemia es uno de los factores de riesgo modificables, que eso es lo que se tiene que tratar de controlar, porque esto es lo que va a conllevar a que se siga produciendo estos radicales libres de oxígeno, estos productos de glicosilación avanzada y todas las vías que ya les he explicado. La presencia de hipertensión arterial también es un factor de riesgo modificable. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar a controlar la presión arterial haciendo de que no haya una mayor presión intraglomerular y no haya un mayor deterioro de la función renal. El tabaquismo también, o sea, el consumo de cigarros, pues no solamente me afecta la función renal, sino también me empeora el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Si yo encuentro ya una hiperfiltración, tengo que tratar de mejorar esta hiperfiltración. Depende también el tiempo de evolución, es decir, cuántos años de diabetes tiene mi paciente. La obesidad es algo que actualmente pues está muy marcado. ¿Por qué? Porque la obesidad es los pacientes obesos cursan con un estado proinflamatorio, puesto que la adiposidad central, en especial la abdominal, por eso se llama central, pues produce una cierta elementos, no son citoquinas proinflamatorias que de una u otra manera también me conllevan a que mi paciente pues tenga un peor pronóstico, la presentación de microalbuminuria, la presentación de dislipidemias como factores asociados a riesgo cardiovascular, también es importante tratar de controlarlos y obviamente la parte genética, que eso sí es un factor de riesgo pues no modificable. En cuanto a la fisiopatología, acá vamos a ver los 5 estadios de la enfermedad o de la nefropatía diabética, teniendo en cuenta que el primer estadio es el estadio de hiperfiltración, que más que todo va a estar asociado a la dilatación de la arteriola deferente, constricción de la arteriola deferente, y esto va a conllevar a la hipertensión glomerular, y que esto vamos a encontrar que muchas veces esta hipertensión pues va a conllevar al aumento del tamaño renal y vamos a encontrar alteraciones a nivel del flujo renal con la hipertrofia glomerular y esto asociado a la alteración de la permeabilidad, pues va a conllevar a que el paciente a largo plazo pues empiece a tener en los siguientes estadios la eliminación de albuminuria, la presentación de citoquinas proinflamatorias y que a largo plazo pues termine con una fibrosis renal. La presentación de la hipertrofia renal como uno de los casos del estadio 2, que es un estadio preclínico, porque no es algo que nosotros lo vamos a valorar o no lo vamos a ver, es más que todo secundario a la hiperglicemia y a la afectación de diferentes marcadores como el factor de crecimiento de insulina tipo 1, el factor de crecimiento endotelial, la angiotensina 2, que esto va a hacer que haya un aumento de las células mesangiales y la proliferación de las células tubulares, ¿no? Y esto lo que va a conllevar a que haya pues una alteración a nivel anatómica, conllevando a que al paciente pues empiece a tener el crecimiento a nivel renal. En el tercer estadio, que es el estadio más precoz de la enfermedad renal crónica, pues encontramos la microalbuminuria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la detección de esta microalbuminuria es lo que va a determinar que yo diga si este paciente realmente tiene una nefropatía diabética. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo necesito hacer esta detección, pero es importante que ustedes sepan que para yo decir un paciente tiene una nefropatía diabética por la presencia de microalbuminuria, yo necesito que esta microalbuminuria esté presente en 2 mediciones con una diferencia de 3 meses. Es decir, no porque yo evalúo a un paciente y encuentro una nefropatía posible con una microalbuminuria presente, significa que mi paciente tiene una nefropatía diabética en estadio 3. Puede ser que esta microalbuminuria sea secundaria a una hiperglicemia sostenida o un muy mal control metabólico, es decir, pacientes que tienen 300, 400, 500 de glucosa tienen una microalbuminuria brutal, pero no significa que el riñón esté dañado permanentemente. Si yo corrijo
esta glucosa, pues muchas veces esta microalbuminuria retorna al rango de normalidad y simplemente se ha presentado por justamente este mal control. Pero si yo hago una medición, obviamente, con una diferencia de 3 meses, donde encuentro ya una microalbuminuria en 100 y al siguiente una microalbuminuria en 110, pues prácticamente yo confirmo que mi paciente tiene una nefropatía diabética. Ahí ustedes ven lo normal, una microalbuminuria entre 30 a 299 y una proteinuria establecida o una macroalbuminuria por encima de 300. ¿Cuándo debo hacer el diagnóstico? Pues va a depender si es que yo estoy frente a un paciente con una diabetes tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2. Si yo tengo con una diabetes mellitus tipo 1, como la afectación ya les había dicho que es brusca, pues el tamizaje recién lo voy a hacer de acá a 5 años a 10 años, ¿no? Pero si es un diabetes tipo 2, yo no sé cuánto tiempo antes el paciente ha sido diabético y de repente nunca se enteró, como no le dolía nada, nunca sabía que tenía cosas por encima de 126 y ya se empezaron a activar los productos finales de glicosilación y de pronto el paciente ya tiene 7 años de enfermedad y nunca se enteró. Y al momento que nosotros hacemos el diagnóstico y hacemos el tamizaje renal, el paciente ya tiene una microalbuminuria presente. Entonces, eso significa que el paciente tiene muchos años más de diabético de lo que probablemente se le había diagnosticado. Luego encontramos el estadio 4, donde ya tenemos la proteinuria franca, que este es más que todo asociado a las alteraciones en la nefrina, la neurolipina, que son sustancias que, bueno, que van a determinar la permeabilidad, que van a determinar la activación o la funcionabilidad de los podocitos y que estos van a estar, pues, influenciados justamente por estos productos de glicosilación avanzada. Y finalmente, lo característico en la nefropatía diabética, pues es la expansión mesangial, la glomerulosclerosis difusa y la glomeruloesclerosis diabética nodular, que esto es lo que se va a encontrar muchas veces cuando se hace una biopsia. Acá nosotros vemos pues la hipótesis del desarrollo que va a contribuir a la fibrosis intersticial en el caso de los factores que vamos a encontrar con los factores de crecimiento tubular, las moléculas de adhesión, la presencia de citoquinas y que todo esto vamos a tener que al final pues vamos a encontrar la presencia de el reemplazo de diferentes células por justamente células fibróticas, por así decirlo, de tal manera de que al final vamos a encontrar pues una reducción del tamaño de la masa renal y haciendo de que estos factores de crecimiento, lo que es lactina, las metaloproteasas, pues hagan que al final el paciente diabético pues termine un riñón fibrótico, ¿no? Y que de esa manera pues el riñón pues pierde la funcionabilidad o las nefronas pierden la funcionabilidad y de esa manera pues el paciente termina con una insuficiencia renal. En cuanto a la evolución natural de esta enfermedad, hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos 5 estadios. El primer estadio es la hipertrofia renal, en la cual vamos a encontrar una hiperfunción y esto va a ser secundaria a justamente lo que ya habíamos hablado anteriormente, las vías por las cuales se activan, pero nosotros podemos encontrar que al momento de nosotros hacer el estadiaje, porque clínicamente, o sea, nosotros con el paciente no nos vamos a dar cuenta porque no es que el aumento de la tasa de filtración significa que el paciente está orinando bastante, no es así. Pero al momento de que yo hago el tamizaje, si hago el cálculo con la calculadora para tratar de detectar cuánto el paciente está filtrando, de pronto encuentro un paciente con una tasa de filtración de 140. Y eso no significa que está súper bien, ya está entrando a un estadio 1, ¿no? Con la presentación de el aumento del aclaramiento de creatinina, puedo encontrar un aumento del tamaño renal y acá sí puedo encontrar lo que yo les había mencionado de la albuminuria reversible, es decir, esta albuminuria presente en algunos pacientes con una descompensación por glucosa, que luego de corregir esta, pues retorna a la normalidad y no se persiste, es decir, no persiste esta albuminuria. Y esto es lo que se denomina albuminuria reversible. Cuando ya entramos a un estadio 2, ya entramos al estadio preclínico donde vamos a encontrar una lesión renal
vamos a encontrar ya los cambios estructurales con el aumento del grosor de la membrana basal capilar y la expansión mesangial, y que en un tiempo más o menos desde el diagnóstico o desde la aparición de la diabetes, pues más o menos son unos 2 años. Cuando encontramos ya una microalbuminuria, lo que nosotros denominamos la nefropatía incipiente, donde ya vamos a encontrar una microalbuminuria persistente, es decir, a pesar de que yo haga la corrección de glucosas, esta proteinuria o esta microalbuminuria persiste. Y esto significa que hay ya el inicio de disfunción endotelial. Y aquí arranca, como ustedes ven en la diapositiva, la nefropatía temprana, donde ya va a empezar a aparecer mayormente la elevación de la presión arterial, va a continuar la hiperfiltración, vamos a encontrar la microalbuminuria presente. Conforme sigue avanzando los años, si es que el paciente no se cuida en la alimentación y no sigue las indicaciones, no toma los medicamentos, va a entrar el periodo clínico, que ya más o menos se habla de unos 11 años después de haber hecho pues la diabetes, donde vamos a encontrar ya una proteinuria establecida y que esta va a pasar ya al estadio de nefropatía avanzada, donde ya encontramos elevación de la creatinina. Para eso ya se necesita que haya un deterioro de más del 50% de la función renal y el empeoramiento de la proteinuria, es decir, acá ya no solamente abarca la presencia de microalbuminuria, sino ya de proteinuria establecida. Por favor, bloqueen sus micros. Bloqueen sus micros, por favor. Y cuando hablamos ya de la insuficiencia renal terminal, pues prácticamente ya hablamos de pacientes que tienen una historia de 20 a 30 años de enfermedad, donde obviamente pues ya no encontramos una buena tasa de filtración glomerular, con una tasa pues por debajo de 15. Acá en esta diapositiva nosotros vemos un taxi. La relación, a ver, Avisac, Comba, Bailón. No. No, sí. Avisac, Comba. A ver, los voy a bloquear a todos. Ya. Entonces acá nosotros podemos ver la relación con respecto a los años de diabetes y la disminución de la tasa de filtración glomerular y la excreción de proteinuria. Si ustedes ven la relación conforme va avanzando el paciente en edad, desde el diagnóstico vamos a encontrar el aumento de los niveles de microalbuminuria, que se va a transformar en un rango de proteinuria, y la presencia de la hiperfiltración. Entonces aquí ahí mismo ustedes ven en la parte superior lo que es la prevención, lo importante en la prevención primaria, no para el diagnóstico de diabetes, porque el paciente ya es diabético, sino para que mi paciente no me haga una nefropatía diabética, es control de glucosas, control de presión, control de lípidos, control de peso y el cese del tabaco. Con eso yo puedo evitar que mi paciente arranque presentando la microalbuminuria. Cuando ya encuentro la presencia de microalbuminuria o el estado de hiperfiltración, entra taller de prevención secundaria, donde yo como médico hago el tamizaje adecuado. Es decir, conocer que yo a mi paciente diabético tengo que hacerle un tamizaje anualmente. Es decir, todos los años tengo que hacerle un tamizaje para ver si aparece la hiperfiltración, si aparece proteinuria, microalbuminuria, y ver si se repite. Y cuando ya el paciente ya tiene muchos años de enfermedad y obviamente ya la proteinuria o la microalbuminuria empieza a aumentar, ya la hiperfiltración ya desaparece y la filtración empieza a decaer, aparece la hiperazoemia y obviamente la elevación de los niveles de creatinina, y ahí entra a tallar la prevención terciaria, donde pues prácticamente ya tengo que ver las complicaciones que se van a presentar pues a partir de aquí. En cuanto al grado de microalbuminuria, nosotros vamos a encontrar que esta se va a relacionar directamente con el desarrollo de la nefropatía y con la relación a las afectaciones cardiovasculares. Tener en cuenta de que la presencia de microalbuminuria me indica un pronóstico pobre
en cuanto al desarrollo de esta nefropatía, es decir, el paciente va a avanzar de manera mucho más precoz hacia la enfermedad renal terminal, y la presencia de microalbuminuria también tiene un riesgo cardiovascular bastante elevado. Por eso es que no podemos tener pacientes con macroalbuminuria. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra prioridad es reducir la proteinuria mediante el uso de medicamentos que me la reducen, como el uso de IECAS o ARAS o combinaciones, no de estos dos, porque estos dos no se deberían combinar. Evitar que mi paciente vaya a un rango nefrótico, vigilando no solamente la tasa de filtración, sino también vigilando la hipercalemia y el uso de otros tipos de medicamentos que me ayuden también a manejar este tipo de afectaciones, reducir la presión arterial, porque eso es lo que me va a ayudar también a reducir justamente la llegada de sangre al glomérulo, y de esa manera pues disminuir un poquito la hipertensión intraglomerular, y de esa manera sirve un poquito más la microalbuminuria, y de esa manera enlentecer la disminución o la falla de la filtración. Y también tener en cuenta que nosotros vamos a encontrar manifestaciones clínicas adicionales, ¿no? Como en el caso de pacientes obesos, pacientes con enfermedad ya cardiovascular establecida, infartados, con enfermedad cerebrovascular, pacientes con una anemia precoz inexplicable, pacientes desnutridos, pacientes que de repente encontramos paratormona alta, calcio normal alto, fósforo alto y que ya está presentándose un hiperparatiroidismo secundario, o la presencia de dislipidemias. Todos estos van a hacer que mi paciente tenga un pronóstico mucho peor. Entonces tengo que tratar de manejar los factores de riesgo modificables, tener un paciente pues lo más sano posible para justamente, pues si es que ya tiene una nefropatía, pues que se mantenga de repente en un estadio 2 y que se mantenga toda la vida en un estadio 2 y nunca pase a un estadio 3. El diagnóstico va a depender de la detección de la proteinuria o de la microalbuminuria. Tener en cuenta, una cosa es albúmina, otra cosa es proteinuria. La detección de la microalbuminuria tiene que ser en 2 oportunidades con una diferencia de 3 meses. No puedo hacer diagnóstico con una sola microalbuminuria, tiene que ser con 2. ¿Qué otras cosas yo puedo utilizar para hacer el diagnóstico de una nefropatía diabética? La creatinina sérica y con el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Tengo diferentes calculadoras que todas ustedes pueden tener a la mano en el celular, descargándose las diferentes aplicaciones, y con eso pues ustedes pueden encontrar que tienen las 3 fórmulas y son fáciles de sacar con la edad, con el sexo, con la creatinina y la raza, y suficiente. Con eso tienen ya ustedes su tasa de filtración estimada. La medición de la presión arterial, porque de repente puede estar apareciendo presión arterial y ustedes ya pueden decir que el paciente se encuentra en un estadio 3. Y el examen de fondo de ojo, que ya les había explicado al inicio, que muchos de los pacientes ya tienen también asociado una retinopatía diabética. Pero el hecho de que no lo tenga no significa que el paciente no tiene una nefropatía. Acá ustedes ven las 3 fórmulas, la de Cockcroft Gold, el MDRD y la CKD-EPI. Los 3 están como fórmulas para celular, de fácil aplicación y de fácil cálculo. Aquí en esta diapositiva ustedes ven los estadiajes, como uno debe categorizar una nefropatía diabética. Siempre nosotros vamos a encontrar en el lado izquierdo, según la tasa de filtración glomerular, tienen G1, G2, el G3, que se divide en G3A y G3B, G4 y G5. Y según las categorías, según la microalbuminuria, A1, A2, A3. Y los colores que ustedes ven ahí no está por las puras. Los colores que ustedes ven ahí, verde, amarillo, naranja y rojo, va a indicar no solamente el pronóstico con respecto a la enfermedad renal crónica, sino también el riesgo cardiovascular. Entonces, si ustedes ven ahí, todos los pacientes que ya tienen una microalbuminuria por encima de 30, pues prácticamente ya a partir de un estadio 3A hacia adelante, pues tienen un riesgo bastante alto de enfermedades cardiovasculares y también de un pronóstico bastante pobre. Es decir, que van a migrar de un estadio a otro en menos tiempo. Y mucho más marcado es en los pacientes que tienen una microalbuminuria o ya en un rango de macroalbuminuria, un rango de proteinuria por encima de 300, tienen un riesgo muy, muy alto. Es decir, yo puedo tener un paciente que va a estar en un estadio 2, 10 años,
Pero si es un paciente que tiene una macroalbuminuria presente con un pésimo control metabólico, con una hipertensión que no se controla porque no toma el medicamento, porque no quiere dejar de comer sal, porque consume licor, consume tabaco y tiene colesterol alto, frituras, triglicéridos elevadísimos, este paciente tiene un muy alto riesgo de que me evolucione a un estadio renal 5 en menos de 5 años. Y que obviamente con las consecuencias también de las complicaciones cardiovasculares, un EBC, infarto y enfermedad arterial periférica. Ahí ustedes ven qué es lo que se debe hacer en los pacientes que tienen diabetes y proteinuria, cómo se debe hacer el enfoque adecuado mediante el descarte de infecciones urinarias, cuantificar la proteinuria, hacer una ecografía renal, ver sedimento urinario y ver la posibilidad si es que de repente podría ser alguna otra enfermedad la causante de la falla renal. Si es que yo tengo una enfermedad característica, típica, que ya es un paciente diabético de larga data, que tiene una retinopatía, que ya ha tenido una microalbuminuria, que no hay hematuria, no hay o que ya tiene pues los riñones grandecitos, pues no necesito una biopsia. Pero si yo tengo un paciente con una proteinuria atípica, es decir, un paciente que tiene el diagnóstico menos de 5 años, que no tiene retinopatía, que el rango de proteinuria es independientemente del grado de microalbuminuria, por eso les digo que son dos cosas diferentes, o que tiene microhematuria o macrohematuria, yo debo hacer una biopsia porque probablemente la afectación renal no es secundaria a la diabetes. Y si yo tengo en el caso de otro problema atípico, pero ya encuentro una historia de tuberculosis o enfermedades renovasculares o una necrosis, con piuria, hematuria, entonces obviamente la afectación es otra y no necesito hacer una biopsia. En cuanto al tratamiento, nosotros vamos a tener los pilares, los 6 pilares de tratamiento. 1, dieta y ejercicio. Una dieta adecuada y un ejercicio de 150 minutos semanales va a hacer que mi paciente tenga un buen control, baje de peso, cuide presión arterial, cuide lípidos y de esa manera yo evito que mi paciente vaya a la nefropatía diabética porque voy a tener un buen control. Si es que yo tengo ya hipertensión, un buen manejo de la hipertensión con los medicamentos que ustedes ya han revisado en la parte de cardiología. Manejo de la microalbuminuria, es decir, mediante la restricción proteica, mediante el uso de medicamentos antiproteinúricos y mediante el control, obviamente, de los dos anteriores. El manejo de la hiperglicemia con una buena dieta, con ejercicio, con medicamentos que puedo utilizar, antidiabéticos orales dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica o con el uso de insulina si es que lo necesito, manejo de la dislipidemia con algunas estatinas, la suspensión del tabaco. Y en la parte izquierda ustedes ven el tratamiento de la nefropatía diabética donde nosotros tenemos los diferentes objetivos de tratamiento como el control de la glucosa con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que va a ser individualizado, es decir, no es lo mismo un paciente joven que un paciente anciano con múltiples comorbilidades, el control de la presión arterial con los rangos de presión por debajo de 140/90 o 130/80, dependiendo del tipo de paciente, mediante la reducción de proteinuria, el cese del tabaco, el control de los lípidos y la antiagregación plaquetaria si es que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Los otros tratamientos que se pueden utilizar es para el control de peso, la restricción proteínica y los medicamentos que se podrían utilizar mediante el uso de IECAS o ARAS, dependiendo del grupo poblacional en cuanto a diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2. En el manejo de la presión arterial, pues va a depender si es que son tipo 1 o tipo 2. Ustedes ahí ven que en los tipo 1, de preferencia, pues los IECA, porque me van a reducir la progresión a nefropatía manifiesta y también disminuyen la albuminuria y reducen la progresión hacia insuficiencia renal. Y los diabetes tipo 2, que van a tener macroalbuminuria, pues vamos a encontrar también el uso de IECAS porque van a tener un efecto mucho mayor en los niveles de albuminuria, en especial el enalapril, que se ha encontrado pues que da un grado de nefroprotección. En cuanto a la combinación o al uso de medicamentos por sí solos, pues sí se pueden hacer diferentes combinaciones, teniendo en cuenta que los YEC y los ARA no se combinan los dos, pero sí se puede asociar con otros antihipertensivos, como por ejemplo el uso del BRAS,
mediante los efectos antiproteinúricos, el uso de bloqueadores de calcio como el amlodipino, pero que estos más que todo me van a ayudar a controlar la presión arterial, más no reducir la proteinuria. El uso de antagonistas de receptor de aldosterona como la espironolactona, que me va a reducir la proteinuria, pero solamente si se utiliza como un adicional, no como medicamento solo. El uso de beta bloqueadores como el carvedilol, que no solamente me reduce un poquito la proteinuria, sino también me reduce el riesgo cardiovascular y se puede combinar tranquilamente con un YECA o con un ARA. Con respecto a las hiperlipidemias, el uso de las estatinas también, porque nosotros tenemos que tener un buen control de LDL, colesterol no LDL y colesterol VLDL. Cuanto mejor control tengo, mejor impacto cardiovascular voy a tener, pero también hay que tener en cuenta de que muchas estatinas deben tener una corrección con respecto a la tasa de filtración glomerular. Hay estatinas que no se pueden utilizar y hay estatinas que simplemente se les tiene que reducir la dosis. Con respecto a la dieta, vamos a encontrar que la dieta también tiene que estar destinada a el control o la restricción de las proteínas, y vamos a encontrar que obviamente el sodio pues es algo que debe estar proscrito pues en los pacientes diabéticos, más que todos los que están asociados a hipertensión. Acá ustedes ven otro algoritmo de manejo en los cuales ustedes pueden encontrar la presencia de normalbuminuria, microalbuminuria y nefropatía manifiesta. Y vamos a ver de detectar si es que el paciente tiene o no tiene una hipertensión, y con eso se va a tratar de manejar inicialmente la hipertensión y tratar de manejar si es que hay algunos otros factores de riesgo, como para poder iniciar una terapia de uso de anticoagulación mediante estatinas, el cese del tabaco, la reducción de peso o el consejo nutricional. Y manteniendo pues los marcadores de presión arterial. Y el seguimiento, que va a depender si es que nosotros tenemos los dos pilares, tasa de filtración y albuminuria. Si yo tengo una tasa de filtración más de 60 y una albuminuria menos de 30, pues no necesito hacer más que controles anuales. Pero si es que yo tengo una albuminuria mucho mayor a 30, es decir, que ya está un A2 y un estadio por debajo de 60, ya tengo que hacer una monitorización cada 6 meses. Si es que yo ya encuentro que mi tasa de filtración de pronto disminuye a menos de 30 o tiene una macroalbuminuria, debe ser evaluado por nefrología, y siempre vigilar el consumo de otros medicamentos. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen un rango de corrección cuando hay una tasa de filtración. En estadio 1 o 2 normalmente se mantienen las mismas dosis, pero en un estadio 3B hacia adelante pues ya se tiene que hacer la reducción, tanto para antibióticos, antifúngicos, antivirales, analgésicos y absolutamente todo. Todo tiene que tener una corrección renal. Pocos son los medicamentos que realmente se pueden utilizar sin ningún problema en los 5 estadios de la enfermedad. Y en cuanto a las terapias de reemplazo renal, ya para finalizar, nosotros tenemos que las dos opciones son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Las dos tienen sus ventajas, como ustedes se han dado cuenta, también tienen sus desventajas, pero las dos cumplen un mismo objetivo, que es hacer pues lo que el riñoncito no puede hacer en estos pacientes, teniendo en cuenta de que muchas veces la diálisis peritoneal, en especial en pacientes diabéticos, pues tiende a utilizar bolsas glucosadas, ¿no? Justamente porque la glucosa es un agente osmótico y de esa manera pues se ayuda a la filtración, pero esto puede hacer que haya un empeoramiento en cuanto al control de la glucosa. Por eso es que hay que tener bastante cuidado en el tipo de bolsa a utilizar y el uso de insulinas para tratar de mejorar pues este tipo de manejo, y que de una u otra manera pues el paciente pueda continuar con esta terapia de reemplazo renal. Ahí ustedes ven la bibliografía, todo lo que les he mencionado está en los artículos que están en el sistema. Entonces, ya para finalizar, pues la nefropatía diabética, como ustedes han visto, pues no es difícil, simplemente hay que tratar de entenderla desde el manejo o desde por qué se da, en qué pacientes son más susceptibles, cómo hago el diagnóstico correcto y obviamente el manejo de los factores de riesgo y el tratamiento final pues de esta enfermedad, que de una u otra manera hace de que todos los pacientes que tienen una nefropatía diabética pues son pacientes bastante
que demandan bastante atención, demandan bastante gasto al aparato del Estado, así como cualquiera de las otras complicaciones en diabetes, tanto la retinopatía diabética, el pie diabético, la neuropatía diabética, los infartados, los CVC, son muy, 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 muy costosos que podrían evitarse, podría controlarse siempre y cuando pues el paciente aprenda a comer. No, el error más grande de los médicos es decirle al diabético, tú no puedes comer nada, tú debes comer sancochados y lechugas. No, el paciente diabético puede comer siempre y cuando aprenda las porciones. 50% de ensalada, 25% de carbohidratos, 25% de proteínas. Y el paciente puede comer un cabrito, puede comer un tallerín, puede comer un seco de pollo, puede comer lo que quiera, pero que aprenda a respetar esas porciones. Aprenda que no puede comer jugos, que si quiere fruta, que sea fruta picada, que el arroz no esté muy caliente, que los fideos no estén muy cocinados, entre otras recomendaciones que uno como médico le puede dar al paciente, y de esa manera el paciente no se tiene que aislar mientras el resto de la familia está comiendo un cabrito y el paciente está comiendo un pollo sancochado con verduras, ¿no? Entonces todos deberían apoyar, y la reducción del plato, en especial en el Perú se come muy rico, pero se come muy mal, porque los platos acá es puro carbohidrato, nada de proteína y nada de fibra. Y eso es lo que está haciendo que a largo plazo, como ahorita ya la actividad física se ha reducido prácticamente al 10%, por eso es que ahorita hay muchos obesos, mucho sobrepeso, y de aquí a la expectativa de nuevos casos de diabetes a 5 años, pues prácticamente se ha duplicado. Entonces, en lo que es nefropatía diabética, se puede prevenir siempre y cuando yo maneje todos mis factores de riesgo y obviamente el seguimiento adecuado, la detección a tiempo y el manejo, pues, individualizado, porque no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen los mismos objetivos de tratamiento y obviamente no todos tienen el mismo seguimiento que se tiene que hacer. No sé si es que tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema del día de hoy. ¿O les ha quedado todo claro? Todo claro, doctora. Está bien, doctora. Listo. Entonces, ha sido un gusto. Vayan a almorzar, aunque algunos creo que ya deben estar almorzando. Y bueno, buena suerte en su examen final. Recuerden, es fácil de entender una enfermedad o es fácil aprender si uno entiende la enfermedad. Si ustedes lo memorizan, se van a olvidar. De acá a pasado mañana se van a olvidar. Si ustedes lo entienden, no se van a olvidar. Y pregunta que les pongan, así la volteen, ustedes van a saber la respuesta. Si ustedes memorizan, les cambian una palabra y ya no saben la respuesta. Entonces, pues ha sido un gusto, que les vaya bien y ya nos estaremos viendo pues en otra oportunidad. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tengan muy buen día. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, Nos vemos.